Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos hoy en nuestro sermón número 110, que se titula Una genuina adoración. Y vamos a estar estudiando Éxodo 23, del versículo 25 hasta el 27. Éxodo 23, del 25 al 27. Dice la palabra del Señor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi temor delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Esos son los versículos que vamos a estar estudiando hoy. Estamos continuando hoy con esta serie expositiva de Éxodo y pues a través de todo el libro hemos visto a Dios como el soberano, como el redentor y como el juez. Hemos visto a Dios libertando a su pueblo, rescatándolos de la situación que estaban viendo en Egipto y también llevándolos por el desierto, sustentándolos y dándoles su ley allí en el monte Sinaí. Y el libro del Éxodo continúa en la parte donde vamos con las instrucciones que Dios le da a su pueblo para la jornada que les espera desde el Sinaí hasta Canaán. En los anteriores versículos, el Señor les estaba advirtiendo a su pueblo, contra la falsa adoración de los cananeos, su idolatría pagana y su inmoralidad. Recordemos que el título de la predicación pasada era una falsa adoración o una adoración falsa. Esa es la enseñanza que vimos hace 8 días, pues hablaba de los hijos de Israel al llegar a la tierra de Canaán. Dios veía esa situación cuando ellos llegaran a la tierra de Canaán y les advertía desde ya, les estaba diciendo, recordemos que están en el desierto, y Dios les está hablando y les dice que deben guardarse de la idolatría del corazón, que debían guardarse de la conducta de los paganos y también debían guardarse de hacer concesión con la idolatría. Recordemos que esos fueron los 3 puntos que vimos hace 8 días. En el versículo 25, el primero que hoy vamos a estar estudiando, pues comienza con una palabra que es muy importante que miremos para comenzar esta enseñanza, y es la palabra más. Dice el texto, más a Jehová vuestro Dios, ¿no? Así empieza el texto. Y en otras versiones esa palabra la traducen como pero, ¿cierto? Pero a Jehová vuestro Dios. Esta palabra en el original es una conjunción y se usa, entre otras cosas, para unir oraciones negativas y afirmativas. Para decir, por ejemplo, esto no se debe hacer, pero esto sí se debe hacer. Y si nosotros miramos el texto, realmente esa es la función que está cumpliendo esta palabra aquí, ¿no? La palabra más. Nos está conectando la enseñanza pasada con la enseñanza de hoy. Porque la enseñanza pasada que decía, no adorarás a los dioses cananeos, ¿cierto? No le rendirás culto, no le servirás. La de hoy es una llamada de atención de Dios para que adoremos al Dios verdadero, ¿no? Y ese es, por eso el título de nuestra predicación hoy, una adoración verdadera. Dios le va a mostrar a Israel hacia qué debe ir enfocada su adoración. Es decir, su confianza, su servicio. ¿Recuerdan que vimos hace 8 días? ¿Quién debía ser la razón de la existencia de ellos? ¿Quién debía ser la razón de la vida de ellos? La pregunta que vamos a contestar en esta mañana a través de esta enseñanza, si Dios nos lo permite, es ¿quién debe ser la única adoración de la iglesia? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando hoy, ¿no? ¿Quién debe ser la única adoración de la iglesia? Y el texto nos responde en los versículos que vamos a estar estudiando con 3 afirmaciones, y yo quiero que estudiemos hoy esas 3 cosas que nos va a enseñar hoy Dios con respecto a quién debe ser la adoración de la iglesia. Vamos a comenzar con la primera parte de nuestra predicación, el primer punto, que lo he titulado al único Dios, al único Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién debe ser la única adoración de la iglesia?
Dice el primer punto, el único Dios. Y leemos en Éxodo 23, la primera parte de ese versículo dice, mas a Jehová vuestro Dios. Y es muy interesante porque acabamos de ver que la adoración cananea estaba errada, ¿cierto? Que era falsa, que no era una adoración buena, ¿cierto? Eso era lo que estaba diciéndole Dios a su pueblo en los versículos pasados. ¿Y por qué? Porque estaba enfocada en alguien que no era Dios, ¿cierto? Era errada porque no estaba enfocada en el Dios verdadero. Se hacía dioses falsos, inventados por el hombre, inventados por la mente del corazón humano que es corrupto, a la medida de los deseos concupiscentes del corazón del hombre. Y el texto de hoy comienza diciéndonos que es Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único digno de adoración. Es interesante la manera en que Dios se identifica aquí en este versículo, porque Él dice a Jehová vuestro Dios, ¿cierto? A Jehová vuestro Dios. Y aquí vemos dos cosas que son interesantes. Primero Él nombra a Jehová, Jehová, y también dice vuestro Dios, ¿cierto? Ellos venían de 400 años de vivir en Egipto. Recordemos que eso fue así, ¿no? Ellos vivieron 400 años allí. Ya muchos habían perdido la identidad como pueblo. Seguramente muchos se preguntaban quién es Jehová nuestro Dios, ¿cierto? Otros se preguntarían quiénes somos nosotros como pueblo. Y recordemos que el libro de Génesis, Dios se lo revela a Moisés precisamente como respuesta a esos interrogantes, ¿no? El libro de Génesis responde quién es Jehová Dios. El libro de Génesis le recuerda al pueblo quiénes son ellos como nación, como pueblo que se está formando hasta ahora, ¿cierto? Le recuerda de quién viene ese pueblo, le recuerda el pacto que Dios hizo con Abraham, le recuerda todo. En el Génesis Dios se revela como el único Dios verdadero, como el creador de todo lo que existe. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si nosotros nos damos cuenta, las religiones paganas como la de Canaán, lo que hacen es atribuir a diferentes dioses la existencia de la creación, ¿no? Creen que el mar y los animales del mar los creó una deidad y tiene poder sobre ellos esa deidad, que el cielo y las aves fueron creadas por otras deidades, y así sucesivamente. Cada elemento de la tierra fue creado por diferentes dioses y a cada uno de esos dioses le rinden culto. Esa es la forma de pensar de la idolatría cananea y de muchas otras idolatrías. Podríamos hablar de los griegos y podríamos hablar de otras culturas que piensan de esta manera. Esa es la manera en que ellos han formado su adoración pagana, ¿no? Pero la Biblia, el Génesis, nos muestra que es Dios el creador y el sustentador de todo lo que existe. Que el único Dios verdadero es el sustentador y el creador de todo lo que existe. Génesis también nos muestra que el único Dios verdadero decidió revelarse a Abraham, ¿cierto? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque recordemos que Dios, es la forma en que Dios está empezando este versículo, ¿cierto? Dice, mas a Jehová vuestro Dios. ¿Y dónde está ese Jehová? ¿Quién es ese Jehová? Pues Dios les habla en Génesis y les muestra todas estas cosas. Recordemos que en Génesis también hablan de quién era el pueblo de los hijos de Israel. Les revela que Dios hizo un pacto con Abraham y con su descendencia. Y ese único Dios también fue el que les sacó de la tierra de Egipto. Entonces ellos tienen un testimonio de quién es ese Dios al que deben adorar. Él fue el único que les sacó de la tierra de Egipto con señales, maravillas. Recordemos todo lo que hemos estudiado acerca de la salida de los hijos de Israel de Egipto, cómo Dios hizo juicio contra los dioses de Egipto, cómo avergonzó a los hechiceros, al mismo faraón que se creía una deidad. Todas las plagas de Egipto
el mar abriéndose a los pies de los hijos de Israel, el camino que anduvieron hasta el monte, los milagros que han visto a través de todo este trayecto que hemos estado estudiando, la ley que escucharon con sus propios oídos allí de la boca de Dios. En todo esto Dios se había estado revelando a ellos. Y Dios les dice en este versículo: ustedes no adorarán a los dioses cananeos, pero adorarán a Jehová su Dios, el único Dios. Y Deuteronomio capítulo 4, versículo 32 dice: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ese texto es precioso, porque nos muestra lo que les estoy diciendo, que Dios se reveló a su pueblo, Dios se revela a su pueblo, Dios se revela a sus escogidos, Dios se revela como el único Dios. Dios le muestra que Él es Dios y dice: para que ustedes sepan que solamente hay un Dios, que soy yo, dice el Señor. Entonces ellos venían de estar 400 años en Egipto, pero al final de ese tiempo Dios se mostró de manera poderosa y mostró a su pueblo que el único Dios verdadero es Él, que esos dioses de Egipto no eran dioses y que solo Él es el Dios eterno. Dios se había mostrado a Israel como el único Dios verdadero, y por eso en estos textos comienza llamando a su pueblo a adorarle exclusivamente a Él, el único Dios verdadero, ¿no? Dice: no adorarás a los dioses, ni les servirás, ni te inclinarás a ellos, ¿recuerda? Pero dice: pero a Jehová tu Dios adorarás, ¿cierto? A Jehová tu Dios adorarás, al único Dios verdadero. Y esto es interesante para nosotros también, mis hermanos, porque si el Señor se ha revelado a nosotros, a nuestras vidas, si somos ese pueblo escogido de Dios, al que Dios le ha placido revelarse, porque recordemos que Dios dice en el Evangelio que Él escondió estas cosas, en las cartas de los apóstoles, dice que Dios esconde estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revela a los niños. ¿De quiénes están hablando allí? Del pueblo de Dios. Dios escoge a una iglesia y se revela a ella, ¿cierto? Le enseña, le muestra el camino, le enseña quién es Él. Si eso es así, si nosotros somos ese pueblo al que Dios ha escogido, debemos adorarle a Él exclusivamente. Debemos recordar que la adoración le pertenece solamente a Él. Nada debe ser más importante para nosotros que Dios. Nada debe ser más urgente. Nada debe llegar a ocupar ese lugar que solamente Dios debe ocupar. Recordemos que hace 8 días vimos cómo Dios nos llamaba a romper con la idolatría, ¿cierto? A quebrar toda idolatría. Hoy el Señor nos dice que no solamente quebremos toda idolatría y nos apartemos de toda idolatría, sino que adoremos al Dios verdadero, que le rindamos a Él nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser. Y es lo que están diciendo Dios en estos textos. Estamos llamados a adorar al único Dios. Estamos llamados a servir al único Dios. Estamos llamados a confiar en el único Dios verdadero. Esos somos nosotros, la iglesia del Señor, los escogidos. Aquellos a quienes Dios se reveló, le quiso mostrar su camino. Dios nos ha revelado en Cristo su salvación. Hemos sido libertados de las cadenas del pecado y somos ese pueblo que podemos decir hoy que Dios se ha manifestado a nosotros a través de su palabra. Así que nosotros como pueblo estamos llamados a adorar al único y verdadero Dios, al Dios eterno. Recordemos que estamos respondiendo la pregunta, como pueblo de Dios, ¿quién debe ser la única adoración de la iglesia, no? ¿Quién debe ser esa única adoración? Entonces, este primer punto dijimos que el único Dios verdadero, ¿cierto? ¿Quién debe ser la razón de nuestra adoración? ¿A quién debe estar movida nuestra adoración?
¿Hacia quién debemos enfocar nuestra adoración? La respuesta es, primero, al único Dios verdadero. Segundo punto de nuestra enseñanza hoy, al verdadero Señor. Miren cómo continúa el texto que estamos estudiando. Dice en Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué? Serviréis. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. De nuevo, vemos aquí esa palabra, ¿no? Dios dice, no servirás a los dioses cananeos, pero a Jehová tu Dios servirás. Y otra cosa que identificamos anteriormente cuando estudiamos la adoración pagana de los cananeos, era la creencia de que ellos tenían de que sus dioses eran los dueños y señores de las diferentes cosas o los diferentes elementos de la creación, incluso de las propias vidas de ellos. Recordemos que nosotros vimos cómo ellos pensaban que sus dioses controlaban todas estas cosas y que eran los dueños y señores de todo. En el versículo 24 que estudiamos hace 8 días, vimos que por esa razón ellos terminaban postrándose ante ellos en una actitud de sumisión a su voluntad, ¿no? Recordemos que Dios le dijo a los hijos de Israel, no te inclinarás a sus dioses ni los servirás. En este versículo vuelve a aparecer esa palabra servicio, ¿no? Vuelve a aparecer esa palabra servicio, pero esta vez con relación a la adoración al Dios verdadero. ¿Recuerdan qué significa esta palabra que vimos hace 8 días? Esa palabra servir. ¿Recuerdan que la estudiamos? Esa palabra en hebreo significa servir, rendir culto, trabajar para. Y es el acto de someterse o rendirse, rendir la vida en servicio de. Es ese acto de someterse y rendir la vida en servicio de. Vimos que en el contexto de adoración, esa palabra significa prácticamente hacer a alguien o algo la razón de nuestra vida, ¿cierto? Es decir, por esa persona o por ese ser o por ese Dios, esa deidad vivimos. Eso fue lo que estudiamos hace 8 días acerca de esta palabra. Esta palabra significa rendir nuestra vida a. Y lo que el Señor está diciendo a su pueblo en este versículo es que ellos a nadie debían servir de esta manera, sino solamente al Dios verdadero. Solamente a Dios, a Jehová su Dios, que es el único verdadero Señor y dueño de todo. Por eso Él dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Servicio quiere decir que Él es el Señor, Él es el dueño. Él es la única razón por la cual vale la pena vivir, es lo que está diciendo. Los dioses de los cananeos y de las naciones eran falsos. Todos esos dioses paganos, todos esos dioses de Egipto que vimos al comienzo de nuestro estudio del Éxodo, que era uno de los panteones más grandes de su tiempo, el panteón de los dioses egipcios, todos los dioses cananeos, todas esas deidades que adoraban, todas esas eran falsas deidades, todos esos eran dioses falsos, eran falsos señores. Pero Dios es la única razón de la vida del hombre y de la existencia de toda la creación. Cuando Dios exige el servicio para Él, está diciendo que sí hay una razón para vivir, y esa razón es Dios, es Cristo. Si hay una razón por la cual fuimos creados, y esa razón es Dios, es el Señor. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él, escuchen este versículo, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ojo con ese versículo, dice, porque por Él, para Él, ¿cierto? Porque de Él son todas las cosas. A Él debe ser la gloria nuestra. A Él debe ser la gloria que nosotros damos. A Él debe estar enfocado nuestro servicio. Contrario a lo que piensa el humanismo, la razón de la existencia del hombre no es el hombre mismo. No, la razón de la existencia del hombre es Dios. Fuimos hechos, fuimos creados para Dios. Fuimos creados para su adoración. Fuimos creados para glorificarle. ¿Recuerdan cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Contrario a lo que piensa el humanismo cristiano, Dios no existe para la realización y la felicidad del hombre. No, esa es una falsa concepción que está hoy en día metiendo el cristianismo humanista. Es el hombre el que existe para la gloria de Dios. Es el hombre el que fue creado para la gloria de Dios. Y eso es lo que nos enseña la Escritura.
Eso es lo que dice este texto. Dice, más a Jehová vuestro Dios serviréis. No sirvan a los dioses de las naciones a donde los voy a introducir, dice el Señor, porque son dioses falsos, porque no son señores, porque no son dueños de nada, porque no son señores de nada. Pero sirvan a Jehová porque Él es el Señor, porque Él es el Dios, porque Él es el único Señor. Solo hay un Señor y dueño de todas las cosas, y su creación existe para Él, ¿cierto? Su creación existe para Él. El Salmo capítulo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconozcamos que Dios, que Jehová es Dios, que Él nos hizo, que nosotros somos para Él, no Él para nosotros. Hoy en día está muy de moda pensar que es al revés, ¿no? Que es Dios el que está para nosotros, que Él tiene que correr a nuestras demandas. Y reclamamos y exigimos y hacemos cosas que son un irrespeto hacia la persona de Dios. Esta es una realidad que involucra a todo el mundo, mis hermanos. Solo Dios es el dueño y Señor. A Él debemos todo y somos solamente de Él. Solo Él es digno de nuestra adoración y de nuestro servicio. Solo Él es digno de que le rindamos toda nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Solo Él es digno que le sirvamos con todo lo que somos. Pero para los hijos de Israel, Dios era Señor, Él era Creador, Él era todo esto. Él era el único Señor a quien debían adorar, no solamente porque les creó, no solamente porque es el dueño de todo lo que existe, sino también porque ellos fueron ese pueblo redimido por Dios, el pueblo de su pacto. Había algo mucho más grande todavía, en las razones de por qué ellos debían adorar solamente a Dios, a su Dios. Primero porque Él es el dueño de ellos, igual que el dueño de toda la creación. Porque Él es el creador, igual que de todo el universo, también el creador de ese pueblo, pero también porque ese pueblo había sido redimido de manera especial por Dios, como vimos en el texto anterior de Deuteronomio. A ninguna otra nación Dios le llamó de la manera que llamó a Israel en ese tiempo. Dios de manera especial llamó a su pueblo, a los hijos de Israel, les llamó para salvarles, para sacarles de esa situación en Egipto, para sacar de ellos un pueblo para sí, para su gloria. Y por eso ellos debían honrar, adorar, servir al único Dios. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto para que fueran su pueblo y le sirvieran. Recordemos las palabras que Dios dio al pueblo antes de que empezase a dictarle su ley. ¿Recuerdan? En Éxodo 19, versículo 3, dice la palabra: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Con más razón, Israel tenía que adorar al único Dios verdadero, porque Él se había revelado a ellos. Él les había escogido, los había llamado. No debía haber otro Señor para los hijos de Israel. Para ellos solo Dios era digno de ser servido, de rendir nuestras vidas a Él, de rendir sus vidas como nación, como pueblo. El único que era digno era nuestro Señor, era nuestro Dios. Esto es verdad para la iglesia también. Si nosotros consideramos Dios no solo es el creador y dueño de nosotros, como congregación, como iglesia, como personas, sino que también nos ha redimido en Cristo. Recordemos que Dios nos compró a precio de la sangre de su Hijo. Somos su pueblo, redimido por la preciosa sangre de nuestro Salvador. Nosotros fuimos redimidos para servir a Dios, porque somos el mismo pueblo de Israel.
Somos la misma iglesia que Dios ha estado salvando a través de los siglos. Nosotros fuimos redimidos para servir a Dios. Al igual que como la nación de Israel, también el Cordero, su sangre preciosa, nos ha redimido. La vida de la iglesia es para nuestro Salvador, es para la gloria de nuestro Salvador, Jesucristo. La razón de la vida de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es el único y verdadero Señor, el único que merece que le rindamos toda nuestra existencia, el único que merece nuestras adoraciones, nuestras alabanzas. Y al igual que el texto que estamos estudiando, esa también es una exigencia del Evangelio. La Biblia también exige que nosotros sirvamos al Dios verdadero. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Miren ese texto tan claro. El Señor exige adoración y no adoración como un cántico nomás, no, la adoración como la Biblia nos la enseña. La adoración que la Biblia enseña es que rindamos nuestras vidas al servicio de Dios. Y es lo que dice el texto en los evangelios. El Señor dice, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Rinda su vida, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y sígame. Esto significa servicio, rendir nuestras vidas a Él. Esa palabra que estamos estudiando allí de servicio, eso significa rendir nuestra vida. Y Jesús exige también la rendición de nuestra vida. Para nosotros la iglesia también es el llamado. Dios dice: no tengas otros dioses delante de mí. Hace 8 días nos decía: acaben con toda idolatría. Hoy nos está diciendo: adoren, sirvan, entréguense completamente al Dios verdadero. Es lo que la Biblia nos enseña, es la manera de adorar a Dios. A Dios no se le adora con algo, no, se le adora con todo nuestro corazón. Dice la Biblia que con todo nuestro corazón, todo nuestra mente, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, nuestra razón. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos habla de la adoración racional de la iglesia. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional como iglesia? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que nos rindamos ante la gracia, la bondad, ante la grandeza, ante el señorío de nuestro Dios. Esa es la verdadera adoración de la iglesia. Ese es el verdadero culto de la congregación. Es la manera en que la iglesia adora. Es la manera en que la iglesia glorifica a Dios, rindiendo su vida al Señor. La vida se debe vivir para la gloria de Dios. Si somos pueblo de Dios, debemos vivir la vida para la gloria de Dios. De lo contrario, no sería vida. La pregunta que nos deja este segundo punto es: ¿estamos viviendo para la gloria de Dios? Yo les invito a que reflexionemos con este punto. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Porque hace 8 días decíamos: no vivamos para los ídolos del mundo. No vivamos para lo que el mundo vive. Pero hoy el Señor dice: vivamos para el Dios verdadero. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Su reino, su justicia, ¿es la razón de nuestra vida? ¿Estamos buscando el reino de Dios? Como dice la palabra de Dios, dice: más buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios. ¿Estamos buscando el reino de Dios? ¿Nuestro trabajo es para la gloria de Dios? ¿Nuestros matrimonios son para la gloria de Dios? ¿La manera en que criamos nuestros hijos es para la gloria de Dios? ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? ¿Para la gloria de Dios? Esa es la pregunta que Dios nos hace hoy a través de esta enseñanza que nos está haciendo. Porque Dios dice: a Jehová vuestro Dios serviréis. Es a Él a quien debemos servir. Es a Él ante quien debemos rendir nuestra vida. Porque muchos solo buscan las cosas terrenales. Muchos buscan las cosas terrenales de manera que se olvidan del reino. Muchos se apartan de la iglesia, de la congregación, de los hermanos, de la comunión de los hermanos por las cosas terrenales. Se olvidan del reino. Muchos se preocupan de criar a sus hijos solamente como personas exitosas para que tengan mucho dinero,
para que sean famosos, pero no los crían para la gloria de Dios. No les enseñan a vivir para la gloria de Dios. No les muestran el camino a través del Evangelio. No tienen ni tiempo para hacer un devocional con los hijos. Y ese es un llamado de atención de Dios para nosotros. La vida tiene sentido cuando se vive para Dios. La vida nuestra como creyentes tiene sentido cuando se vive para Dios. El mundo vive un sinsentido todo el tiempo. Trabajan y tienen, se mueren y no se llevan nada. Pero nosotros tenemos promesas eternas, tenemos una herencia eterna. Nosotros tenemos un llamado que vale la pena. Muchos solo viven para atesorar riquezas para sí mismos y son injustos en su administración. Y eso, todas estas cosas, lo único que muestra es dónde está el corazón de las personas. Recordemos que la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Esa es la pregunta hoy. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está aquí en esta tierra? ¿Está en las cosas terrenales? ¿Está en lo que podamos poseer, alcanzar, gozar, disfrutar, como dice el mundo? Vida no hay sino una y hay que disfrutarla y se entregan a sus pasiones y a sus vidas pecaminosas. ¿Es eso la manera en que piensa el creyente? No. Dios dice, ustedes no vivirán por los dioses de los cananeos de este mundo, pero ustedes vivan para la gloria de Dios. El creyente está llamado a glorificar a Dios con la totalidad de su vida, con todo lo que es, con todo lo que tiene, con la manera en que vive, con la manera en que cría a sus hijos, con su matrimonio, con su trabajo, con todo. Estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Estamos llamados para vivir al servicio de nuestro Dios. El tercer punto de nuestro estudio en esta mañana es al soberano proveedor. Entonces la pregunta es, ¿a quién debe estar enfocada nuestra adoración como iglesia? La respuesta es, primero dijimos al único Dios, segundo dijimos al verdadero Señor, y ahora, en el tercer punto, respondemos, o responde estos textos con al soberano proveedor, ¿no? Al soberano proveedor. Es a Él a quien deben ir enfocada la adoración de los hijos de Israel, y es a Él a quien deben ser enfocada la adoración de los creyentes hoy, de los hijos de Dios en la iglesia. Éxodo 23, la parte que nos falta del versículo 25 dice, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Dice el 27, yo enviaré mi temor delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y esta parte final es muy importante. Recordemos que una de las cosas que hacían los cananeos en la adoración falsa a sus dioses era atribuirles el control sobre las cosas, sobre la naturaleza, sobre las cosechas, sobre el clima. Además de esto, también atribuían a sus deidades el bienestar de la nación, la prosperidad, la salud, la longevidad de sus habitantes. Es decir, ellos atribuían a sus deidades todos los beneficios, todo el bienestar que podían tener, lo atribuían a ellos. Gran parte de sus cultos o ritos se hacían con el objeto de ganar el favor de esos dioses para obtener beneficio. Y como vimos en la enseñanza pasada, Dios prohibió a los hijos de Israel poner su confianza en los ídolos de Canaán porque son falsos. ¿Qué es lo que quiere decir que son falsos? Pues que no son dioses, ¿cierto? No tienen poder sobre nada, ¿cierto? No tienen poder ni sobre las cosechas, ni sobre absolutamente nada. Lo mismo se puede decir de cualquier dios fabricado por los hombres. Lo mismo se puede decir de nuestra idolatría, que muchas veces ponemos nuestra confianza en personas que no tienen poder ni control absoluto sobre nada. Por eso el título de nuestro tercer punto. Porque solo Dios es el soberano proveedor, ¿cierto? En esta parte del texto que estamos estudiando, el Señor está diciendo que esa confianza del pueblo de Israel debe estar puesta únicamente en Él. ¿Por qué? Porque únicamente Él, el Dios verdadero, el creador y dueño de todo el universo, es el que tiene el control sobre todas las cosas. Solo el Dios verdadero
tiene el control sobre todas las cosas, sobre el tiempo, sobre nuestra vida, sobre nuestra salud, sobre todo. Él es el único que puede dispensar el verdadero bienestar al hombre. Él es el único que tiene la soberana capacidad de controlarlo todo. Eso es lo que el Señor está diciendo a través de esta lista de beneficios que hace en estos versículos que estamos estudiando. Él termina esa parte diciendo: a Él adorarás porque Él es el que tiene el poder para hacer estas cosas, porque Él es el que tiene el dominio para hacer estas cosas. Les está recordando que solo Él es el soberano proveedor de todo, que no eran esos dioses cananeos, que no eran los dioses egipcios. Recuerdan que cuando estudiamos la idolatría egipcia, los egipcios creían que cada cosa la dispensaba un dios, ¿cierto? Cada beneficio lo dispensaba un dios y hacían diferentes ritos para diferentes cosas. Pero Dios está diciendo que eso es falso, que todas esas son deidades falsas y que solamente Él tiene el control total de todo. Él es el soberano. Les está recordando que solo Él es el soberano proveedor de todo, que es de su mano que viene la provisión, que es de Dios el dar y el quitar la vida, que es de Dios el sustentar a una persona, que es de Dios la salud, el conceder la salud, incluso el quitarla. Estas palabras tenían dos propósitos, mis hermanos, en lo que estamos estudiando. Por un lado, les brindaba confianza y esperanza al pueblo que estaba escuchando. Recordemos que Dios le está hablando estas palabras a los hijos de Israel. ¿Recuerdan? Dios los había llamado, los había elegido y ahora les iba a dar una tierra, ¿cierto? Pero esa tierra, la tierra de Canaán, estaba habitada. Ellos tenían que ir hasta la tierra de Canaán, atravesar el desierto, entrar a esa tierra y conquistarla, ¿cierto? Pelear por esa tierra y tomarla. Esa era la tarea. Los hijos de Israel estaban a punto de emprender un viaje por el desierto hacia esa tierra prometida donde iban a tener que luchar y donde iban a tener que ganar esa tierra. Durante su travesía por el desierto, ellos obviamente necesitaban alimento. Durante su travesía por el desierto ellos podían morir de alguna enfermedad o ser asaltados por alguna banda de merodeadores del desierto. También pudieron haber disminuido en número al morir por enfermedades, por sed, por hambre, y pudieron haber disminuido en número de tal manera que cuando llegaran a Canaán, pues no fueran un pueblo fuerte para pelear. También podría pasar que sus enemigos, los cananeos, los mataran, que se enfrentaran contra los cananeos y perdieran las batallas. Todas esas incertidumbres rondaban la mente y el corazón del pueblo. Ellos estaban allí en el monte Sinaí, recibieron las leyes y un mandato: vayan y conquisten, vayan hacia la tierra de Canaán. Estas palabras que Dios les está dando lo que hacen es fortalecerles como pueblo. Estas palabras les fortalecen para que ellos puedan seguir adelante con el propósito que Dios había tenido de antemano para con ellos. Muchas veces nosotros necesitamos esas palabras, ¿cierto? Estamos en medio de un mundo en donde vemos situaciones difíciles, donde a veces vemos las circunstancias que apremian nuestra vida, que nos ahogan muchas veces. Y en medio de eso Dios da esas palabras preciosas donde Él dice: yo estoy con ustedes, yo los llevaré, yo los introduciré, yo les guardaré, yo les proveeré. Y eso es maravilloso, eso es lo que están viviendo ellos. Eso era el primer propósito de estas palabras, era eso: darle confianza a este pueblo. Pero el segundo propósito que tenían estas palabras que estamos estudiando es comunicarles los beneficios de guardar las demandas del pacto. Recordemos que toda esta parte, desde el versículo 19, empezamos a hablar de cómo Dios hace un pacto con su pueblo, muy similar a los tratados de vasallaje del tiempo antiguo. ¿Sí recuerdan? Como ya hemos visto en esos tratados de la antigüedad, después de que el rey manifestaba las demandas pactuales, exponía las consecuencias de guardar o no las demandas, ¿no? Si ustedes las guardan, van a tener beneficios. Si no las guardan, van a sufrir castigo. Eso era lo que se hacía en estos pactos. Recordemos que en esa parte se declaraban los castigos, pero también las recompensas, ¿no? Y estas palabras, más que promesas, porque muchos la toman simplemente como promesas, pues son los beneficios que como pueblo de Dios tendrían ellos
al guardar las demandas del pacto. Por eso Dios empezó diciendo allá en el capítulo 22, yo creo que ustedes recuerdan, capítulo 22, Éxodo 23, 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere. Miren cómo anticipa esta condición, ¿no? Dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que Él os dijere. Y en estos versículos que estamos estudiando, vemos que Dios dice, pero a Jehová vuestro Dios serviréis ¿cierto? Es decir, primero sírvanle, ¿cierto? Sean ustedes los siervos de Él, vivan para Él. Como vimos anteriormente, el pacto de Dios es unilateral, ¿no? El pacto de Dios no depende de nosotros, o no depende, en este caso, de Israel. El pacto de Dios no dependía de los hijos de Israel, dependía únicamente de Dios. Su validez no dependía en absoluto de ningún otro, ¿cierto? Lo mismo que podemos decir hoy del pacto de Dios con nosotros como iglesia, que sigue siendo el mismo. No depende de nosotros, depende de quién, de Dios. La validez está en el Señor. Pero también hemos visto que hay consecuencias que resultan de guardar o no las demandas pactuales, ¿cierto? Hay consecuencias. Podemos decir que el pacto se mantiene, que el pacto sigue vigente, pero hay consecuencias cuando nosotros vamos en contravía de las demandas pactuales. Y Dios dejó claro en estos y en otros pasajes, muchos pasajes del Pentateuco, que eso era así, que habían consecuencias, pero también habían recompensas, habían bendiciones por vivir conforme a las demandas pactuales. Deuteronomio 28 es un capítulo que se dedica a eso, a hablar de la bendición de la obediencia a esas demandas pactuales, a la ley, pero también de la maldición de la desobediencia. Y el versículo 1 de Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Miren ese texto, ese es el comienzo, la primera parte, el primer versículo de Deuteronomio 28. Dice, si ustedes oyen atentamente los mandamientos que les prescribo hoy, otra vez, el pacto está estableciendo unas demandas y hay unas consecuencias de guardar o no esas demandas. Hay una recompensa, dice, Dios te exaltará sobre todas las naciones. Pero en el versículo 15, porque ahí empieza Dios a enumerar todas esas bendiciones, pero en el versículo 15 dice, de Deuteronomio 28 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y es muy fuerte esas maldiciones. Si ustedes han leído Deuteronomio 28, se dan cuenta que todas esas consecuencias son terribles. En estos versículos que estamos estudiando hoy, los que estamos viendo hoy, nos muestran una lista de beneficios. Aquí no están hablando todavía de la maldición, solamente nos están mostrando los beneficios que Dios, como el único soberano, proveedor y dispensador de su pueblo, en su gracia, bendice de esa manera a su pueblo. Estos beneficios incluyen 5 aspectos que podemos ver en esos versículos que estamos estudiando. Hay 5 aspectos de la vida del pueblo y de la vida de nosotros como seres humanos que cubren esos beneficios de escuchar atentamente la voz del Señor, de obedecer las demandas del pacto. El primero que vemos allí es la provisión. Vamos a ver esos 5 aspectos. El primero es la provisión. Dice en Éxodo 23, 25, la segunda parte dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y obviamente el pan y las aguas aquí representan el alimento y la bebida. Si había algo que podía preocupar a los hijos de Israel en su viaje por el desierto, era el abastecimiento de alimento y de bebida. Recordemos que en el desierto no hay abundancia de frutos. En el desierto no hay líquido, no hay agua, hay uno que otro oasis. Pero Dios en medio de eso prometió sustentarlos. Como ya lo había hecho anteriormente en el camino hasta el Sinaí, Dios promete proveerles de lo que necesiten para su alimentación y así lo cumplió. Todo el tiempo que los hijos de Israel estuvieron allí en el desierto, Dios les sustentó. Eso está
registrado en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice ese versículo, dice, pues Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Miren, este es de Moisés al final de sus días. Él está haciendo un recuento de lo que Dios hizo en el desierto y él dice, hasta aquí Dios les ha bendecido, nada les ha faltado en estos 40 años por el desierto. Imagínense ustedes, 40 años Dios sustenta de manera sobrenatural a su pueblo, les da comida, les da bebida, les da todo lo que necesita. Dios tiene cuidado de su pueblo, nosotros podemos decirlo, Dios tiene cuidado de su pueblo, de los que confían en Él, de los que le sirven. El Salmo 34, versículo 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, nada falta a los que le temen. Dice el 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y nosotros, todos nosotros, como pueblo de Dios, podemos testificar la veracidad de estas palabras. Muchas veces hemos estado en situaciones difíciles, pero por difícil que sea la situación, Dios siempre nos ha sustentado. Él nos ha sostenido en medio de cualquier circunstancia. Podemos decir que Él es nuestro proveedor. Podemos decir, como David, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Podemos decir hoy que tenemos un proveedor, que ese es nuestro Dios. Amén. Y debemos agradecer a Dios por esa provisión. El segundo aspecto de la vida del pueblo que vemos aquí es la salud. En Éxodo 23, 25 dice, al final dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Así continúa diciendo el versículo. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y ese es otro asunto que podía preocupar a los hijos de Israel en su trasegar por el desierto, la enfermedad, ¿no? Si el pueblo confiaba en Dios y le servía y guardaba su ley, como dice el texto, Dios prometió apartar toda enfermedad de ellos. Y aquí vemos el control que Dios tiene sobre la vida del hombre, ¿cierto? Dios promete apartar toda enfermedad. Yo quitaré, dice, toda enfermedad en medio de ti. Dios es el sanador de su pueblo. Y esa es una realidad. Dios sana a su pueblo. Físicamente hablando, estamos estudiando. Esa es la realidad. Dios sana a su pueblo. Emocionalmente también lo sana. Primeramente, nosotros vemos aquí, en esta promesa, que no es simplemente una promesa de que no vamos a enfermar nunca. No, Dios está diciendo, y yo sanaré. Yo quitaré toda enfermedad. Y hay 4 maneras en que Dios provee salud y sanidad a su pueblo. Yo quiero que reflexionemos en eso, porque muchas veces nosotros pensamos de una manera equivocada. Pero hay 4 maneras en que Dios provee salud a su pueblo. La primera es cuando, yo lo llamo la prevención de la ley, ¿cierto? La prevención que resulta de guardar la ley, ¿cierto? Es decir, nosotros recordemos que la ley incluye aspectos sanitarios que previenen la enfermedad, ¿no? Y esa es una manera en que Dios provee salud a su pueblo. La ley estaba llena de mandamientos para los hijos de Israel que prohibían comer ciertas cosas, que prohibían hacer ciertas cosas que iban en detrimento de su salud. Incluso hay textos en donde Dios legisla, y nosotros hemos estudiado acerca de esto, previniendo los accidentes que podría haber dentro de su pueblo, en donde las personas resultaran lesionadas o muertas. De igual manera podemos decir hoy que los que temen a Dios viven conforme a lo que Dios dice, pues también ellos son librados de muchas enfermedades. Un hijo de Dios es librado de muchas enfermedades a causa de su temor a Dios. Y esa es una forma en que Dios provee a nosotros salud. Es una forma en que Dios cuida nuestra salud, a través de su ley, a través de la vida conforme a su voluntad. Otra forma es la medicina. Muchos creen que la única forma en que Dios sana es de una manera milagrosa, ¿no? Si lo sanó milagrosamente, eso es sanidad de Dios. Si no, pues eso no es. No, nosotros tenemos que darnos cuenta que la medicina también es de Dios. Es Dios el que da la sabiduría.
para que el hombre pueda llegar a entender cómo arreglar el cuerpo, cómo arreglar un órgano o reemplazarlo. Es Dios el que da la sabiduría, es Dios el que da la disposición al hombre para dedicarse a eso. Mis hermanos, ¿quién se dedica a ser doctor? ¿Quién se dedica a ser médico? Es una profesión dura, difícil, ¿cierto? Pero Dios ha dado a los hombres vocación para esas cosas. Es Dios el que dispensa los médicos, los enfermeros. Ahorita con esto del COVID, todas esas personas que están poniendo allí el pecho a esta situación. Esas personas, Dios es el que da la capacidad a esas personas para que estudien. Les da el deseo, el anhelo y les da la capacidad para poder desarrollar esa carrera. Fue Dios el que dio elementos químicos en la naturaleza, como en las plantas, de los cuales se saca la medicina que nosotros aprovechamos. Así que la medicina es otra manera en que Dios sana. Dios es el que da la capacidad y el que nos permite tener la medicina a nuestro alcance. Otra forma es un milagro. Dios escucha nuestras oraciones y contesta muchas veces de manera milagrosa. Tenemos muchos registros en la Biblia de cómo Dios actuó milagrosamente, y como pueblo de Dios nosotros sabemos que Dios sigue sanando. Hay algunos que quieren como amarrarle las manos a Dios diciendo que Dios ya no sana y ya no hace un milagro. No, la realidad es que Dios sí hace un milagro. Que nosotros no creemos como algunos que andan por allí haciendo mercadería de los milagros, ¿cierto? Pero sí creemos que cuando clamamos a Dios, Dios nos oye y muchas veces responde sanándonos de una manera milagrosa. Finalmente podemos decir que la muerte es la cuarta manera en que Dios sana. Y alguno dirá, ¿cómo así que la muerte, pastor? Pues esa es una realidad, mis hermanos, porque después de la muerte, cuando nosotros resucitamos, cuando nosotros estemos en la eternidad, pues no vamos a estar enfermos, ¿cierto? Esa es una realidad, ¿cierto? Alguien puede durar aquí en esta tierra enfermo toda su vida, pero cuando él allí en los cielos se levante va a estar sano, va a estar sin enfermedad. La Biblia dice que no va a haber dolor, ni tristeza, ni aflicción. Mis hermanos, y esa es una realidad preciosa. Es decir, nosotros vemos que Dios cumple su promesa, Dios sana, Dios cumple lo que está declarando aquí. Dios dice, yo soy el dueño de la vida, y Dios obra para sanidad de su pueblo. Como podemos ver en este versículo, no dice que no nos enfermaremos. Hoy en día hay algunos que piensan de esa manera, que si es creyente no se puede enfermar, que si se enferma es porque no es creyente. Eso es falso y eso no está conforme a lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que Dios en medio de nuestras enfermedades, Él nos sanará, que Él está con nosotros para sanarnos, ayudarnos. Como podemos ver, este versículo, más que una garantía de no enfermarnos, nos está diciendo que Dios va a estar con nosotros en medio de la enfermedad y nos va a sanar. Es más, si nosotros miramos lo que dice la Escritura, nosotros tenemos que ver que algún día el Señor nos va a llamar a su presencia. ¿Y cómo vamos a ser llamados a su presencia? De cualquier manera, no sabemos cómo. No sabemos cómo moriremos aquí en esta tierra, pero probablemente sea a través de una enfermedad, ¿no? Entonces no podemos decir que no nos podemos enfermar. Eso sería negar lo que la Biblia dice. No, la Biblia dice que sí, que nos enfermamos. Y que Dios en su soberanía dispensa la sanidad como Él quiere. ¿Cierto? Dios en su soberanía dispensa la sanidad como Él quiere. Pero es la segunda garantía que Dios le da a su pueblo. Ellos no van a morir en el desierto como pueblo por enfermedad. Y es interesante porque obviamente ellos eran 40 años, hubo una generación que murió en el desierto, ¿cierto? Pero Dios, a través de esos años que vivieron en el desierto, ellos no disminuyeron, sino que Dios les guardó para que fueran una nación fuerte. Ellos no murieron de enfermedades, sino que la nueva generación se levantó sana y dispuesta por Dios para conquistar esa tierra. El tercer punto es la fertilidad. Nosotros vemos que en Éxodo 23, 26 sigue el texto diciendo, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y esto hacía parte del pacto de Dios con Abraham, ya que Dios había prometido multiplicarlos, ¿recuerdan? Multiplicarlos en gran manera. Y ellos tenían que poblar la tierra prometida. Y la tierra prometida no era un pedazo pequeño, era una gran extensión de tierra. Así que Dios promete estas dos cosas con miras a su plan. El aborto y la esterilidad
no iban a ser parte de la vida de ellos en medio del desierto. ¿Por qué? Porque esas dos cosas no contribuían con el propósito de Dios de llevarlos a la tierra y de poseer toda esa extensión de tierra. Como podemos ver, esta promesa o este beneficio que Dios les da aquí, no está diciendo de ninguna manera que ninguna mujer creyente puede abortar. Eso no es lo que el texto está diciendo. El texto, lo que vemos aquí, estas palabras tienen que ver con un propósito de Dios con su pueblo. ¿Cuál era ese propósito? Multiplicarlos, que ellos poseyeran la tierra, y en medio de eso Dios les promete la muerte a través de abortos o la esterilidad de las mujeres. No iban a ser un problema para ellos en el desierto. Ellos se iban a multiplicar de una manera poderosa y ellos iban a poder llegar a la tierra de Canaán y tomar posesión de ella. Y estas palabras tienen que ver con el propósito de Dios. Si nosotros vemos la muerte, sea de un adulto, sea de un niño, hace parte de la soberana voluntad de Dios. Esa es otra incoherencia que tenemos hoy en día de muchas personas que quieren no morir. Es decir, muchos cristianos ven la muerte como una obra de Satanás. Y nosotros tenemos que ver que la muerte es parte del proceso natural de la vida del hombre. Cuando Dios lo dispone así, pues morimos. Así que la realidad es que todos en algún tiempo morimos. Y llámense niños, adultos, bebés, en el tiempo de la voluntad de Dios, pues todos tenemos que morir. Así que el texto no está diciendo que una mujer cristiana no va a abortar, no va a perder nunca a su hijo, no, sino lo que el texto está diciendo es que Dios va a cuidar de la descendencia, Dios va a cuidar de que el pueblo pueda tener hijos y pueda multiplicarse para la extensión de ese pueblo y para la conquista de la tierra prometida. Y Dios también nos llama a nosotros como creyentes a multiplicarnos como pueblo, a tener una gran descendencia. El cuarto punto que vemos allí es la vida. El versículo 26 termina diciendo, y yo completaré el número de tus días. Y yo completaré el número de tus días. Y es interesante esa expresión. Dios no promete que no morirán, sino que completará el número de sus días. Otra vez, porque a veces hay personas que piensan de manera incoherente. Todos tenemos un tiempo en esta vida, es lo que la Biblia nos enseña. Dios prácticamente nos hizo con fecha de vencimiento, ¿cierto? Hay un momento, hay un día, una hora en el que cada uno de nosotros tendrá que morir. Esta vida aquí en la tierra no es eterna. Una vez cumplido el tiempo que Dios ha determinado, sea por una enfermedad, sea por un accidente, sea por muerte natural, sea por lo que sea, en el tiempo del Señor Él nos llamará a su presencia. No sabemos a qué edad, no sabemos en qué momento, ¿cierto? No tenemos garantía de que, como algunos jóvenes dicen, a mí todavía me falta mucho. No sabemos. Pero en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios ha determinado, pues todos tendremos que morir. Y es lo que la Biblia nos enseña. Esta vida es pasajera. Pero Dios promete a su pueblo cumplir el número de sus días. Y el quinto punto es la victoria. Dice el versículo 27, dice, yo enviaré mi temor delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y vemos que aún la victoria sobre los enemigos no dependía de su habilidad, no dependía de su experiencia ni de su estrategia. La victoria, ¿de qué dependía? Exclusivamente de Dios, quien lo prometió. Quien prometió entregarle la cerviz de todos sus enemigos. Ellos iban a tomar la tierra, no porque fueran una nación poderosa, excelente en la batalla, estratégica, no, sino porque Dios lo había prometido y eso era lo que aseguraba la victoria. Números 22:3 testifica de que esto se cumplió. Dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Dios dijo, yo pondré temor delante de todo pueblo donde ustedes ingresen. Y así fue. Moab estaba asustado, y así pasó con los de todas esas naciones cananeas, en donde entró Israel. Jericó, dice la Biblia que Jericó estaba estremecido del miedo. Sabemos que Israel
Si nosotros miramos todos estos beneficios y vemos todo esto y analizamos y recordamos que Dios dice que de ellos tenían que guardar su pacto, que ellos tenían que guardar las demandas del pacto, pues nosotros sabemos que Israel no guardó la ley y realmente no mereció ninguno de estos beneficios, ¿cierto? Si nosotros miramos la historia de Israel, ellos no hicieron conforme a todas las palabras que Dios les había mandado. Por lo tanto, no merecían ninguno de estos beneficios. Antes merecían las maldiciones de Deuteronomio que están allí después del versículo 15. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos nosotros en la historia de redención? Vemos que por la gracia y la misericordia del Señor, Dios les proveyó, les cuidó, les sanó, incluso los introdujo en la tierra prometida. Y esto se llama gracia, ¿cierto? Esto se llama gracia. Debemos entender que como pueblo de Dios no merecemos ninguna bendición. Hay muchos por allí reclamando promesas, reclamando beneficios, reclamando cosas. Hay muchos que quieren demandarle a Dios, exigirle a Dios beneficios. Pero yo quiero que pensemos una cosa. Miren lo que dice el texto. El texto nos está poniendo que nosotros debemos adorar a Dios porque Él es el único Dios, porque Él es el único Señor, ¿cierto? Es decir, el orden de Dios es ese. Nosotros debemos adorar a Dios porque Él es el Señor, porque Él es nuestro Dios. Y Él también nos provee, nos bendice. Ese es el orden. Es decir, la adoración nuestra no es si Dios me da. No, nosotros le adoramos porque Dios es el Señor, el dueño, el todo. Y además de eso, Dios nos bendice de una manera preciosa y llena de gracia. Debemos entender que como pueblo de Dios no merecemos su bendición, no merecemos sus beneficios. No podemos reclamarle como algunos hacen. No, ¿qué se ha ganado el hombre con sus obras? ¿Qué le podemos reclamar legalmente a Dios? El castigo y el infierno es lo único que le podemos reclamar, porque es lo único que nos hemos ganado por mérito propio. Todo lo demás es gracia. Lo que Dios nos ha dado es gracia. Es maravilloso que Dios haya libertado a su pueblo Israel. Y además les da todos estos beneficios. Y yo tengo que decirles hoy, hermanos, es maravilloso, Dios nos ha salvado, tenemos la gracia, tenemos la redención, con eso nos debería bastar. Pero además Dios es nuestro proveedor, además Dios nos sana, además Dios está con nosotros, además Dios nos provee. Y todo eso se llama gracia, todo eso se llama misericordia. Todo lo que la iglesia tiene, lo tiene por gracia. Y en vez de estar reclamando cosas, debemos estar agradecidos por la gracia que Dios ha manifestado para con nosotros. Debemos estar agradecidos por toda la misericordia que Él ha tenido, porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que nos ha perdonado, nos ha tenido misericordia en Cristo Jesús. Esta mañana terminemos orando al Señor, reconociendo que solo Él merece nuestra adoración como único Dios, como verdadero Señor y como soberano proveedor. De su mano viene todo lo que tenemos. Y por su gracia lo tenemos. No hemos recibido lo que merecíamos. No hemos recibido el mal que merecíamos, sino su bendición. Y por eso hoy démosle gracias al Señor. Arrepintámonos en esta mañana de nuestros pecados. Pidámosle que nos ayude a corresponder como merece a su gracia, a su amor, a su fidelidad, a la fidelidad suya para con su pacto. Démosle gracias al Señor. Les invito a que oremos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Amado Señor, te damos gracias por esta preciosa enseñanza. Gracias porque a través de estos tres sencillos puntos nos recuerdan que la única razón de nuestra adoración eres tú. Que no hay otro motivo en esta vida para adorar, para exaltar, para glorificar, sino tú. Señor, tú eres el motivo, tú eres la razón de nuestra vida. Que vivimos para ti, para tu gloria, que debemos servirte a ti. Perdónanos cuando somos rebeldes a tu palabra, Señor. Tú nos has demandado guardar los requerimientos de tu pacto y muchas veces somos rebeldes, Señor, en nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. Límpianos, Señor, y hoy queremos decirte gracias. Gracias porque lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Gracias porque todo lo que tú nos das, Señor, todas esas bendiciones que leímos hace un momento, no las merecemos. Nosotros no nos las ganamos. Nosotros no cumplimos, Señor, los requerimientos del pacto como la Biblia lo dice. Dice, acontecerá que si guardares todas estas leyes. Padre, la realidad es que nosotros no guardamos todas esas leyes. La realidad es que como el pueblo de Israel fallamos.
Pero hoy queremos decirte gracias, Señor, porque vemos tu mano preciosa protegiendo, proveyendo, ayudando, sustentando. Queremos decirte gracias porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Queremos decirte gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras maldades, sino conforme a tu gran misericordia. Te adoramos en esta preciosa mañana, te agradecemos y ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres el Señor, el único Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.